Saludos amigos del programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diógenes Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. Bien, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la herramienta Microlab Database Designer for PostgreSQL. Es una herramienta que nos permite modelar bases de datos y no se limita exclusivamente a Postgre, sino que también puede ser utilizada como MySQL. Lógicamente son productos diferentes, pero Microlab tiene un módulo para modelar utilizando o orientado, mejor dicho, a Postgre, y otro para modelar orientado a MySQL. Todos sabemos que estas dos bases de datos, aunque son muy potentes, quizás la forma, su interfaz, para lo que venimos de otros manejadores de base de datos como SQL Server, quizás no es tan intuitiva. Entonces Microlab Database Designer nos facilita mucho la vida. Vamos a ver cómo funciona esto de una manera rápida. Ya voy a abrir un nuevo proyecto y esta es la interfaz gráfica de Microlab Database Design for Postgre. Cuando yo selecciono, por ejemplo, el icono de tabla y le doy un clic, él lo que ha hecho aquí es modelarme una tabla. Cuando pulso doble clic, entonces ya puedo definir lo que es el nombre, por ejemplo, de la tabla. Vamos a decir que vamos a crear una tabla de tipos de cliente. Voy a poner tipos clientes, por ejemplo. Ese sería el nombre de la tabla. Entonces, en columna voy a especificar los campos que van a formar parte de esa tabla. Voy a tener uno que diga, por ejemplo, código tipo. Ese va a ser el campo primary key. Voy a agregar otro que sea el nombre del tipo, por ejemplo. Especifico aquí en la columna data type el tipo de dato. Voy a decir que eso va a ser un varchar para almacenar eso. Tiene un espacio aquí para la longitud, o sea, cuál va a ser el tamaño de ese campo. Voy a decir que es, por ejemplo, de 15, o el tamaño que usted requiera. Y yo siempre acostumbro trabajar con el status de ese campo, que sería status type, que de igual manera sería un varchar, pero con una longitud de 1. Una vez hecho esto, ya vengo al botón OK y ya tengo aquí modelada mi tabla que se llama tipos de cliente. Ok, ¿cuál es la idea? Poder, por ejemplo, almacenar en dos tablas, en una de cliente y otro que identifique el tipo de cliente, para yo poder saber, por ejemplo, los clientes que son nacionales o los que son, por ejemplo, extranjeros. Entonces voy a agregar una nueva tabla de igual manera, pulso doble clic y esta tabla le voy a dar como nombre clientes. Vengo a columnas, le doy a new y aquí voy a especificar, por ejemplo, el código del cliente. Voy a decir que es el campo principal. Voy a agregar otros campos como nombre cliente y aquí voy a decir que eso es un varchar con una longitud de 25, por ejemplo, y voy a agregar otro como apellido cliente del mismo tipo, varchar, con una longitud también de 25. Pueden existir más campos, pero por cuestiones de tiempo voy a poner entonces el estatus del cliente, que sería también un varchar con una longitud de 1. Y por último voy a poner aquí el campo que me va a permitir a mí servir de vínculo, o sea, de relación, que sería el código
del tipo. Esto es lo que me va a decir el tipo de cliente al que pertenece. Perfecto. Entonces le doy OK. Y ahora yo puedo hacer una relación viniendo aquí a este icono que dice reference y decirle, mira, este campo que sería la clave foránea se va a relacionar con este campo que es el principal. Por ejemplo, le doy un clic, perdón, vamos a decirle que sí, vuelvo, le doy un clic y le doy un clic aquí. Ya con esto, fíjense, observen la gráfica que me dice, mira, el campo código tip, el padre o la tabla principal se obtiene de tipos clientes. Sin embargo, el código tip viene de la tabla hijo, que es cliente. O sea que le digo que sí, o aquí debí darle OK. Vamos a hacerlo nuevamente. Selecciono el campo referencia, vengo al campo que tiene el primary key, la clave foránea, perdón, le doy un clic y vengo entonces al campo padre que tiene la clave primary key. Entonces observen que él me dice, mira, el campo código tip de la tabla tipos cliente es el padre, es de donde sale, es el origen. Y el código tip de la tabla clientes es la hija. Le doy a OK. Y fíjense que ya aquí tenemos la relación. O sea, si yo registro un cliente y ese cliente es nacional, por ejemplo, aquí yo voy a tener en tipo de cliente 1 nacional, 2 extranjero. Entonces, es nacional, aquí almacenaría un 1. Es extranjero, un 2. Y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Que una vez modelamos nuestra base de datos, por cuestiones de tiempo solamente estas dos, nosotros venimos a Database y seleccionamos Generate Database, o sea, generar base de datos. Le decimos dónde la queremos generar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el escritorio y voy a ponerle DM como nombre. Y le voy a dar a OK, a guardar, perdón. OK. Siguiente. Siguiente de nuevo. Siguiente. Siguiente. Y finalizar. OK, aquí tengo un error de conexión, pero no hay problema. Se van a dar cuenta que en mi escritorio ya yo tengo aquí un archivo llamado DM, que es un script que yo puedo ejecutar en mi base de datos de Postgre, y él lo que va a hacer es generarme esas dos tablas con su respectiva relación de ellas. Si yo le doy un clic, por ejemplo, botón derecho y le doy a abrir con y selecciono a bloc de notas, observen que él me ha mostrado aquí el script que yo requiero para ejecutarlo, por ejemplo, en el servidor de mi compañía, y él me va a generar automáticamente esas dos tablas con la relación que está definida aquí debajo. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez. Para ver estas cápsulas u otras más, puedes visitar mi canal en YouTube, Diógenes Amauris.